Hola a todos. Bueno, hoy quiero contarles un poco las cosas que escucho de los llamados por teléfonos que la gente me hace. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas, veo cómo ha aumentado la preocupación por el tema de no encontrar lugar donde alquilar. Es muy frecuente en las últimas semanas gente que me llama pidiéndome una mano para ver si conozco de algún lugar donde se pueda alquilar, para fijar residencia, para poder hacer el trámite. Y les digo sinceramente que se ha vuelto difícil. Hace unos días les compartí alguna historia de una familia, pero bueno, puedo contar algunas que otras historias, pero llamadas por teléfono todos los días son bastantes. Entonces, como para poder ir definiendo un poco lo que yo veo, es esto. Primero, no hay disponibilidad. Hay pocos lugares. Los pocos lugares que uno encuentra, si es a través de una inmobiliaria, lo que piden como requisitos, sea la garantía, como el contrato de trabajo, están siendo un límite. Hay inmobiliarias que son intransigentes con estos, entonces uno no cumple con estos requisitos y la poca disponibilidad que hay, queda uno cortado, ¿no? Después, la otra alternativa que estoy escuchando frecuente es de argentinos que están instalados ya y que están, bueno, conociendo estas dificultades de que no tienen contrato de trabajo o recibos de sueldo. Les proponen, pagando a veces 6 meses por adelantado, cosas que ya se las he dicho, pero se las repito porque se han complicado aún más. Porque he escuchado cifras de tipo 1.200 euros, 1.300, 1.100 por departamento, por un bilocal. Son cifras que para quien ha viajado de Argentina vendiendo las cosas es bastante complicado poder afrontarlas. Porque hablamos de que cuando te hacen pagar los meses por adelantado, estamos hablando, ¿no?, de menos de 6, 7, 8 mil euros o más. La dificultad de alquilar ha aumentado. De hecho, la gente está tratando de conseguir en otros lugares. Entonces, muchas de las personas que me han contactado para ver si los podía ayudar, terminaron yéndose a otros lugares, con precios un poco más accesibles. En cuanto a la disponibilidad de los comunes, ese es otro argumento. Hace un rato, por ejemplo, he llamado por teléfono a un comune limítrofe acá a Torino, porque esta persona había podido conseguir una disponibilidad de alquiler en ese comune, pero cuando llamé, primero se vio un poco la mala disponibilidad que tenía la persona que me atendió, y cuando le pregunté, porque bueno, esta persona que no está pudiendo alquilar en Torino tiene los documentos con menos de 6 meses, no le faltan actas de función. Ese es un tema importante, porque no en cualquier comune se puede ir si uno tiene carencias con los documentos, ¿no? Y yo, más allá de que no sé o no sabía en este comune los requisitos, visto que él tiene su carpeta bien en orden, le digo, bueno, voy a llamar. Entonces la mujer que me atendió, como les decía, se veía que ya tenía mala disponibilidad, y me dice, son tiempos lunguísimos, estamos hablando de 2 años y medio, y yo, con un poco para ironizar, le digo que eso no era tanto, que estaba bien. Y entonces insistió que bueno, que hasta que no tenga la residencia no vayan al comune, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve un poco la actitud. Quizás que cuando uno va ahí, personalmente, el diálogo es distinto, pero yo no tengo ninguna garantía. O sea, yo irónicamente le dije que 2 años y medio no era mucho, porque se veía que intentaba asustarme, ¿no? Correrme, digamos, en pocas palabras. Entonces, yo les aconsejo, si pueden, buscar en otros comunes, si no tienen problemas con las actas, porque en Torino son bastante eficientes con eso, no son exigentes, pero el filtro está o la dificultad está en el alquiler, por los precios, por la disponibilidad.
Entonces, a medida que las cosas cambian, también uno tiene que modificar los planes, ¿no? Ayer hemos compartido un videíto en donde hemos hablado de una mamá que vino ella sola, justamente tomó un riesgo medido, y yo creo que, por duro que les parezca la propuesta o la sugerencia que les hago, es que si puede venir primero quien tiene que hacer el trámite, lo haga. Porque alquilar para uno es mucho más simple que alquilar para dos. Por ejemplo, una persona sola puede alquilar una habitación a compartir. Nada nuevo que no les haya compartido, pero se los recalco. Cuando nos encontramos con una familia que no puede alquilar, primero porque el propietario tiene dudas. Es difícil desalojar una familia que no quiera pagar. Normalmente no es la situación que pasa con los argentinos, pero la gente toma estos recaudos como los tomaría cualquiera, ¿no? Hace años, cuando llegué, yo veía, por ejemplo, en el caso de la comunidad peruana, que siempre venía uno primero, quizás por los límites económicos, por las dificultades que tenían, pero estoy viendo que es una estrategia válida en momentos en donde las cosas se empiezan a poner difíciles. Entonces el ánimo de ahorrarles quizás la angustia de no encontrar un lugar y tener que exponer a la familia a situaciones que uno no ha esperado, no ha planeado. Si encuentran alternativas a Torino, está bueno. Y si pueden evitar venir familias completas sin la certeza del alquiler, también evítenlo. Tómense un poco la incomodidad o esta dificultad de venir solos y dejar la familia por unos meses, pero hagan el trámite solo, y una vez que puedan asegurarse un lugar, que puedan tener la certeza de que el trámite esté encaminado, podrían retomar el discurso o la situación de juntarse, ¿no? de reagrupar la familia. Según yo, es una posibilidad para no poner en dificultad a todo el grupo familiar con tantas incertezas y moviéndose de un lado para el otro. Y no solo eso, sino con los gastos que eso implica, ¿no? Bueno, les deseo lo mejor y les mando un abrazo grande.